Tiembla el mundo tras descubrimiento histórico de la Biblia que asegura que Jesús no fue crucificado. El líder religioso Jorge Mario Bergoglio, o sea, el Papa Francisco para los cuates, pide no desperdiciar la vida como si fuera un videojuego o una telenovela. Luisiana sufrió una inundación histórica, provocando que muchos se queden sin hogar. Las fuertes lluvias han dañado cerca de 40,000 casas. Desde este lugar les deseamos que eso no siga pasando. Y en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el podium se vistió de franjas y estrellas, cuando 3 norteamericanas ganaron la prueba de 100 metros vallas. Rowling, la ganadora del oro mundial, dijo que ella sigue a Dios y deja que Él la guíe. Moisés dice lo siguiente: puedes llegar 40 años tarde, pero de que llegas, llegas. Soy Armando Cardoso y estás en el lugar donde las noticias están armándose. María del Carmen Aristegui Flores, más conocida como Carmen Aristegui para los cuates, el día domingo 21 de agosto lanzó por su canal oficial Aristegui Noticias una serie de preguntas que fueron un tanto respondidas poco a poco después a través de su sitio oficial, las cuales fueron las siguientes. ¿Quién es Peña Nieto? ¿De dónde salió el personaje? ¿Cuál es su perfil verdadero? ¿Y cuál es la estatura ética para gobernar una nación como México? Para resumir el comunicado y la investigación, puedo decirles lo siguiente. En 1991, el actual presidente de nuestro país, el guapísimo licenciado don Enrique Peña Nieto, aunque te sangre la boca, presentó su tesis para obtener su título en licenciado en Derecho. El título de la tesis decía: el presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. No se le pudo ocurrir un nombre más horrible. La revisión a la tesis evidenció que el hoy presidente, aunque te sangre la boca, de esta hermosa nación, plagió al menos el 29% de una tesis, robando citas textuales de la obra de otros autores. Y como mi abuelita decía, robar es malo. De la biografía del licenciado Enrique se conocen varias cosas, incluyendo escándalos como la Casa Blanca, polémicas reformas como la educativa y la energética, y hoy el hermoso encabezado que está en la boca de todos los mexicanos y todos los memes de plagiador a presidente. Durante esta edición de los Juegos Olímpicos, varios atletas cristianos agradecieron a Dios por las medallas recibidas y conquistadas en el lugar. Sin embargo, el jugador Neymar, para nombrecito, fue el único que subió al podio por una referencia o con una referencia religiosa innegable. Cuando recibió la medalla de oro, la noche del sábado 20, llevaba una cinta elástica con la palabra 100% Jesús. La imagen fue transmitida a todo el mundo. El hecho llamó la atención de la prensa, ya que la cobertura es generada por la red oficial de los Juegos Olímpicos y la popularidad del futbolista tuvo gran audiencia. Para los que no saben, lo vieron muchos. Sin embargo, hay países que censuran varias imágenes de competiciones. Por ejemplo, las mujeres con poca ropa. Caramba, si para eso vemos los Juegos Olímpicos. Y en muchos países musulmanes, no nos mates, está prohibido que el nombre de Jesús se muestre públicamente. Por ser una transmisión en vivo, no era posible ignorar la imagen o dejar de mostrar al jugador más conocido de la selección en el momento, o sea, Brasil. Por lo tanto, los líderes de la organización tuvieron una reunioncita el domingo por la mañana y clasificaron la manifestación religiosa como un resbalón.
del jugador. A pesar de que el jugador podría ser castigado, la decisión fue hacerse de la vista gorda y no estropear la imagen e identidad de los fabulosos Juegos Olímpicos de Río 2016. Como novia que te engañe y al otro día te pide perdón con el pretexto de que fue sin querer queriendo, así fue como Neymar se la zafó. Durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 existieron momentos memorables, o sea, grandes y agradables. Uno de ellos fue la declaración o la clara evidencia de hermandad que involucró a dos atletas en la primera fase eliminatoria de la carrera de 5,000 metros. La corredora Aibey D'Agostino de los Estados Unidos se detuvo para ayudar a Nikki Hamblin de Nueva Zelanda, que cayó durante la carrera. ¡Qué buena persona! Cuando se decide ayudar a una competidora, se renuncia a la medalla, es lo más obvio, y se pierde la medalla olímpica. La corredora de Nueva Zelanda, Nikki Hamblin, competía en los 5,000 metros cuando tropezó y se cayó y accidentalmente hizo tropezar a la estadounidense Aibey D'Agostino. D'Agostino ayudó a Hamblin a volver a ponerse en pie y siguieron corriendo, pero la estadounidense se había lesionado en el incidente. Segundos más tarde, D'Agostino lamentablemente se dejó caer y ahora fue Hamblin quien la ayudó a levantarse y se quedó a su lado para asegurarse de que estaba bien. Ellas fueron las últimas en terminar la carrera, pero recibieron el aplauso de los que estaban en el estadio. Fue una muestra de hermandad y solidaridad impresionante. El daño de Agostino fue tan grave que después de cruzar la línea de meta tuvo que ser llevada en una silla de ruedas para recibir atención médica especializada por su golpe. En declaraciones a la web de la revista Track and Field, D'Agostino dijo lo siguiente: Dios preparó mi corazón para responder de esa manera. Teníamos unos 2 kilómetros para el final. Todavía me sentía bajo control. Estaba preparándome mentalmente para quedarme con el grupo a la cabeza. De repente, en una fracción de segundo, había una mujer en el suelo delante de mí. Me tropecé con ella. A pesar de que mis acciones eran instintivas en el momento, la única manera en la que podría reaccionar es que Dios me preparó mi corazón para responder de esta manera y fui y la ayudé. La norteamericana cree que esta fue la mejor experiencia que tuvo en los Juegos Olímpicos. Durante todo el tiempo aquí, Dios dejó en claro que mi experiencia en Río sería mucho más que mi rendimiento en la carrera. Una vez que Nikki se levantó, sabía que era Dios operando en ese lugar. Aunque ambas corredoras no clasificaron, el Comité Olímpico, el COI, las invitó a Hamblin y Agostino para unirse a la final de los 5,000 metros. Para los Estados Unidos fue imposible volver a la pista debido a las lesiones que sufrió en la rodilla. Lamentablemente no pudieron regresar ni ganar, pero se ganaron el corazón de muchos. Arqueólogos israelitas han descubierto los restos de una sinagoga que, según ellos, data del primer siglo. Esto quiere decir que las antiguas estructuras fueron descubiertas en Tel Rachel, en el corazón de la reserva natural de Naal Tabor, en la región baja de Galilea. Si el descubrimiento es finalmente autentificado, representaría una de las 8 sinagogas descubiertas en Israel de la llamada era del Segundo Templo. Un arqueólogo dice que el hallazgo también confirma el relato del Nuevo Testamento sobre el papel de Cristo en la predicación en las sinagogas. Esta es la primera sinagoga descubierta en la parte rural de Galilea y esto confirma la información histórica que tenemos sobre el Nuevo Testamento, que dice que Jesús predicó en sinagogas en aldeas de Galilea, dijo el doctor
Moti Avian, investigador principal en el Instituto Kinneret de la Arqueología de Galilea. Avian añade que el descubrimiento de una sinagoga de la era del Segundo Templo en un entorno rural como la región baja de Galilea, en vez de una zona urbana, también es significativo. En Mateo capítulo 4 se registra cómo Jesús fue por toda Galilea enseñando y predicando. Un relato similar se encuentra en Mateo 9:35, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El sitio de noticias israelí Ynet informa de que la sinagoga fue descubierta solo 4 pulgadas bajo tierra y dice que mide 29 pies de largo y 26 de ancho, o sea 9 metros por 8 metros para los que no saben conversiones. Entre enero y julio de 2016, más de 1.600 iglesias han sido objetivo de persecución religiosa por las autoridades cubanas. Cuba dice: oye, mi negro, eso no fue cierto. En marzo de este año, el reverendo Mario Félix Leonard Barroso, pastor y militante de la libertad religiosa, fue detenido unas horas antes de la llegada del presidente Barack Obama al país. El año pasado, los líderes cristianos expresaron su preocupación por la forma en que el gobierno estaba tratando a los grupos religiosos. A muchos pastores les confiscaron sus pertenencias y más de 1 millar de iglesias todavía se consideran ilegales en Cuba. CSW acusa al gobierno cubano de atacar las propiedades de la iglesia para reforzar el control sobre las actividades y la composición de los grupos religiosos y por lo tanto eliminar la posibilidad de cualquier malestar social. Al carajo con esa opinión. El informe anual sobre la libertad religiosa publicado la semana pasada por el gobierno o el Departamento de los Estados Unidos señaló que el gobierno cubano supervisa a los grupos religiosos y continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Muchos líderes religiosos dan fe de que se censuró el contenido de su predicación durante los cultos. Algunos evitan hacer críticas directas o indirectas del gobierno por temor a represalias, como medidas que podrían limitar el crecimiento de sus grupos religiosos. Seguimos decepcionados con las promesas no cumplidas de una reforma por parte del gobierno cubano. Instamos a la comunidad internacional y en particular al Reino Unido, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos a presionar al gobierno cubano y detener estas acciones represivas, dijo el presidente ejecutivo de CSW, Merwin Thomas. Todos somos libres de elegir cómo vivimos, qué hacemos y, por supuesto, en qué creemos. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Una Biblia con más de 1500 años fue descubierta en Turquía y es motivo de preocupación para el Vaticano. Eso es porque esta Biblia contiene el Evangelio de Bernabé, que fue uno de los discípulos de Cristo que viajaron con el apóstol Pablo, la cual mantiene una visión de Jesucristo similar a la del Islam. Unos mates. El libro habría sido descubierto en el año 2000 y ha sido mantenido en secreto en el Museo Etnográfico de Ankara. El libro, hecho en cuero tratado y escrito en un dialecto del arameo, el idioma de Jesucristo, tiene páginas negras debido a la acción del tiempo. Según las noticias, los expertos evaluaron el libro y se aseguraron de que el original y de que fuera original. Las autoridades religiosas de Terem Inistem no lo puedo ni pronunciar. Insisten en que el texto demuestra que Jesús no fue crucificado, no era el Hijo de Dios, sino un profeta, y llamó a Pablo el impostor. El libro también dice que Jesús
ascendió al cielo vivo sin haber sido crucificado. Y Judas, el Iscariote, había sido crucificado en su lugar. El traidor se volvió crucificado. Habla sobre el anuncio que dio Jesús de la venida del profeta Mahoma, quien fundaría el Islam 700 años después de Cristo. El texto prevé la llegada del último Mesías islámico, hecho que no ha sucedido todavía. El Vaticano ha mostrado preocupación por el descubrimiento del libro y pidió a las autoridades turcas para que expertos de la Iglesia Católica evalúen el libro. Se cree que la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea ha realizado la selección de los evangelios que formarían parte de la Biblia, suprimiendo algunos. Entre ellos se puede ver, o posiblemente se puede ver, el Evangelio de Bernabé. También existe la creencia de que había muchos otros evangelios conocidos como los evangelios del Mar Muerto. El Mar Muerto testifica y dice: no es cierto. ¿Será verdad o será mentira? Eso tú lo decides. Les recomiendo que se suscriban al canal, denle pulgar arriba, síganme en mis diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. Estás en el lugar donde las noticias están armándose. Hasta la próxima. Acaba de poner Lovenin para todos aquellos. Suscríbanse al canal Lovenin. Soy un estúpido y no sé hablar inglés y dije Lovenin. Abre los ojos, dedos arriba.